que en este sentido la persona que se acerque a que se le resuelva un conflicto de esa naturaleza, he tenido experiencia en esos juicios, he tenido experiencia en ese tipo de juicios. De hecho, el derecho de familia ahorita yo creo que está en boga la cuestión de los derechos humanos, porque ya los jueces familiares han estado poniendo más oído a esa parte, y lo digo porque hay un principio que no está en la ley y ellos tienen una venia especial y particular que se le llama el mejor proveer, un juez familiar, y en el mejor proveer ellos pueden determinar de acuerdo a su saber y entender, es decir, porque no está en la ley, pero a mi mejor saber y entender resuelven en ese sentido. Entonces, yo creo que a esas personas lo primero que necesitan es que uno las escuche, y que las escuche sin juzgarlas y sin decirles, quizá, porque vuelvo, hay gente que cree que solo tiene derechos, pero no. En un asunto, ahorita como me lo comentan, un asunto familiar, un divorcio, siempre hay derechos y hay obligaciones, o sea, y si yo como consejera no le hago saber a esa persona que tiene derechos y que tiene obligaciones, entonces yo sola también la estoy envolviendo en una situación que no es real, que no es real. Entonces, no solo porque soy consejera, no solo porque es derechos humanos, ya tienes todo, no, es que hay que entender, y yo creo que educar, si educáramos, si nos educáramos nosotros mismos y educáramos a los que tenemos alrededor, Zacatecas y el mundo sería otro, porque entre más sabes, menos miedo tienes. Así funciona esto. Entonces, si a esa persona que llega desvalida, que no sabe, que quizá no sabe leer, que quizá no sabe, hay que ilustrarla y decirle, mire, sus derechos son estos y sus obligaciones son estas, y yo le voy a ayudar hasta aquí, porque más allá, digo, solamente es el consejo de la comisión, ¿no? Digo, quisiera, no sé, a lo mejor la gobernatura, a lo mejor la presidencia de la República, y ahí pudiéramos hacer muchísimas más cosas, pero creo que dentro del límite de lo que es el consejo, yo creo que eso es lo que las personas necesitan, que las escuchen y que se les resuelva el problema hasta donde nuestras fuerzas alcancen, es decir, no yéndonos más allá de eso. Yo creo que hay muchas cosas por hacer ahí, ¿eh? O sea, sí creo que se puede hacer, en definitivo. Bueno, me referiré rápidamente a un tema que, por cierto, ha explorado la diputada Navidad, legislativamente hablando. Por ahí mencionaba la licenciada que tiene una especialidad en el NACIPE, y hay un tema que impulsó la diputada Navidad a nivel de iniciativa de reformas y adiciones al 182 bis del Código Penal, que es los crímenes de odio, la criminalidad ligada a la discriminación sexual. Habemos más homófobos en la calle que homosexuales, me queda claro que todavía sigue dándose esta situación en el país y en Zacatecas. Cuando se da una muerte o un crimen de odio, en esta subcultura rápido decimos, fue un crimen pasional, o le gustaba la mala vida y acabaron matándose unos contra otros. O hay otra frase muy recurrente, dice, tenía costumbres raras, eso le iba a pasar. Pues no, tenemos el tema de crímenes de odio y esa parte de niveles de intolerancia y de extremismo que hemos registrado en la sociedad zacatecana, que nos ha llevado particularmente a la diputada Navidad a promover esta reforma legislativa al Código Punitivo, y ella planteó incluso elevar las punibilidades, una punibilidad agravada de hasta en 1/3 en el mínimo y 1/3 en el máximo de lo que establece este artículo del Código Penal. ¿Qué opina usted de esta parte de los crímenes de odio, y si esta sociedad ha perdido esa parte de asombro, de indignarse o de no, o guardar silencio y legitimar estas conductas desde la parte penal, ¿verdad? Y ¿qué opinión le merecería, licenciada?
Claro que sí, diputado. Mire, yo considero que las penas, entre más altas, yo no sé si resuelven de fondo, o sea, creo a veces que no, porque, exacto, pero yo cuando comencé, bueno, en el bloque anterior, en la pregunta anterior, decía sobre la educación, y yo creo que la educación genera respeto. Una persona que respeta su propia persona jamás va a usar ni siquiera un léxico violento, mucho menos una acción violenta. Es decir, bueno, lo dijo Benito Juárez infinidad de veces, el respeto al derecho ajeno es la paz. No existe la paz y no hay, y existen todos estos crímenes violentos, digo, porque ya lo hemos vivido, caso Ingrid, el más sonado, ¿no? El caso incluso de Brenda, la persona de la cárcel de Calera, y las personas que las agredieron y las expusieron en cada una en su propio ámbito, es justamente la falta de respeto. O sea, una persona que no tiene, yo a veces no comprendo cómo es que una persona se atreve a hacerle a otro humano, un humano a otro humano, cosas tan degradantes, ¿no? tan fuertes. Al parecer, cuando existe este odio, esta violencia tan grave, siempre es algo en la psique, según los que saben, según los expertos. Estuve en una conferencia en Casa de Cultura Jurídica sobre la violencia verbal, porque todo comienza por ahí. Nosotros, es decir, las agresiones no son, ahorita llego y me acerco y te agredo, no, normalmente comienzan por la parte verbal. Nosotros no tenemos, cuando tenemos un poquito más de conocimiento, usamos la comunicación asertiva. Si yo quiero obtener algo de alguien, utilizo la comunicación asertiva, pero normalmente, para llegar a ese punto, más bien, sí tiene que ser gente que está constantemente nutriéndose, no solamente hablamos de información, también espiritualmente, también en otras áreas, también hago ejercicio, también me cuido y cuido lo que como y hago. Las personas que hacen todo eso, que es una persona integral, pocas veces va a resultar en hacer un acto de esa naturaleza. Las personas que no se cuidan, que no leen, que no intentan, pues entonces sí tienen un conflicto y pueden llegar en un destello, decían mis maestros en la maestría de Derecho Penal, en la psique volteada de como la chispa, ¿no? O sea, hace la chispa y cómo fue capaz esa persona de cometer tal cosa. ¿Por qué? Porque hay esa parte donde estalla, pero estalla porque si le buscamos la vida y le conocemos la vida a esa persona, nos encontramos una cosa terrible. Creo que pudiera ser así. Hola. Quisiera hacer una pregunta. Bueno, no una pregunta. Ahorita, pues tu profesión es muy bonita, también es muy complicada. Conozco la vida de los abogados. Te llegan casos donde pues tienes que estar del lado a favor o en contra. Entonces, muchas veces yo creo que la mayoría de los abogados pues no les toca jugar a lo mejor el lado que quisieran, ¿verdad? O quién tiene la razón. A veces tienes que defender al que no tiene la razón. Y a mí me tocó en juicios donde incluso jueces, por no estar bien defendido, bien estar defendido la otra parte, pues le daban el fallo al contrario, en que él no tuviera la razón. Entonces, pues yo creo que ahí se vulneran los derechos humanos a nivel del Poder Judicial, desde arriba hasta abajo, eso estoy seguro. Y como ahorita tú comentabas, pues nada más es ser consejera, no estamos buscando una gubernatoria en la presidencia, pero sí hay un caso que yo creo que no lo hemos tomado muy a fondo y se vulneran los derechos humanos día a día, los 365 días del año, y es algo que se toma en el seguro social, en servicios de salud, donde lamentablemente, como decimos, todas las profesiones son bonitas, dan servicio, pero no se les da la atención debida a las personas y son humanos, y a veces supuestamente porque no hay quirófanos o simplemente porque el doctor se tiene que ir y la persona, si la tienen que intervenir y le dicen, ¿sabes qué? Mañana o te pasamos hasta la otra semana, y la persona está sufriendo y le tienen en la cama, y eso pasa día a día, y eso lo hemos vivido con muchas personas, y yo nunca he visto que la Comisión de los Derechos Humanos le haga una observación al Seguro Social y a servicios de salud, y ahí día a día se vulneran los derechos humanos de todas las personas. Tocando nuevamente la cuestión de la dignidad humana,
yo creo los derechos humanos son muchos, ¿verdad? Porque luego pensamos que nada más es la vida, la libertad, la educación. Son muchos y entre esos está la salud. La comisión, bueno, en un momento dado, si yo estoy dentro del consejo, una manera de monitorear, yo creo que no estaría descabellado. Sé que el propio consejo tiene limitantes, ¿no? Dentro de las funciones tiene limitantes, pero yo lo he dicho mucho, pero bueno, el amparo es una cosa más grande que la propia ley interna de la comisión, ¿no? Y no sé, quizá lo digo eso pues porque me dedico a litigar, pero es decir, creo que un monitoreo de cada uno de los derechos, como cuando uno pasa lista, ¿no? O sea, a ver, ¿qué derecho no hemos tocado dentro del propio consejo? Porque por ahí escuchaba algo, que hay un retroceso en los derechos humanos, en los tratados donde México es parte. Se puede hacer un monitoreo de decir, bueno, en cuestión de salud, ¿cómo vamos? O sea, hace 5 años, ¿cuántas camas de hospital teníamos? Hace 5 años, ¿cuántos hospitales teníamos? ¿Cuánto hemos logrado de 5 años a la fecha? Es un monitoreo que se debe de hacer para ver si México lo que está firmando y ratificando en estos derechos, en estos tratados, lo estamos realmente monitoreando, porque ¿quién monitorea si funciona o no funciona ese tratado que firmó México y que se supone que ahorita está al rango constitucional? Entonces, me parece que eso de la salud, de hecho lo he estado pensando mucho, porque bueno, he tenido experiencias cercanas a ello y veo negligencias y veo muchas necesidades de cosas muy básicas, ¿no? O sea, eso, la cama de un hospital, pues estás roto de un brazo, espérate hasta que haya un lugar y haya quirófano y haya tal. Entonces creo que un monitoreo estaría bien, porque bueno, si estamos descuidando, yo sé que la comisión tiene muchas ocupaciones, pero si vamos a hacer, y me incluyo ya, si vamos a hacer 8 consejeros, de esos 8, yo creo que se puede ir dividiendo cosas que a lo mejor, digo, no son facultades, vuelvo, o sea, no son facultades, pero si somos estos ciudadanos que nos interesa la cuestión humana y que nos interesan las personas, yo creo que le podemos dedicar un poquito de tiempo a eso, de decir, vamos a ver en qué derecho, o sea, de verdad así pasar una lista y decir en qué derecho hemos estado monitoreando o no hemos estado monitoreando, ¿sí? O sea, en cuestión de la salud yo creo que basiquísimo, así como en la educación, yo creo que son cosas que a veces se nos van porque estamos en otras cosas, ¿no? O sea, es perspectiva de género, pareciera que nada más existe esa cuestión o otro tipo de cuestiones, y no, bueno, vamos, y vuelvo, no es que lo desdeñe, es algo muy importante, pero siempre y cuando estemos dentro del cuadro normativo, porque si nos queremos salir de eso, estamos perdidos. Y creo que en la salud, de verdad, yo creo que sí es importante hacer un monitoreo de 5 años atrás, ¿qué hemos hecho ahorita? Si hemos avanzado o hemos retrocedido, ¿verdad? Muchísimas gracias, licenciada. Yo me quedo con esa visión de una litigante muy exitosa en materia familiar, pero también con una litigante con una gran visión en materia de derechos humanos. Es alentador de veras ver a esa combinación que mencionaba. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Les agradezco su tiempo, muy amables.